9 de la mañana, 9 minutos, 19:12 es la actual temperatura y ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Adolfo García, director científico, Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, para hablar de un hallazgo científico donde él, junto a otro neurocientífico, comprobaron que el lenguaje depende de los circuitos motores del cerebro. Y para explicarnos un poquitito de qué se trata, lo tenemos a él. Doctor Adolfo García, muy buenos días, gracias por atendernos aquí en Mañana Federal. Buen día, no, al contrario, gracias por el espacio para divulgar esta investigación. Bueno, gracias a ustedes y cuéntenos un poquitito acerca de la investigación. ¿Qué quiere decir que comprobaron que el lenguaje depende de los circuitos motores del cerebro? Bueno, la pregunta de fondo es entender cómo se organiza el lenguaje, la información de las palabras, las oraciones que manejamos día a día en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Esto es una pregunta interesante porque, bueno, el lenguaje es uno de los principales vehículos de comunicación que tenemos y es una pregunta cuya respuesta puede tener implicancias teóricas, ¿no?, para comprender esta pregunta, pero también eventualmente educativas y clínicas. En particular, durante varias décadas se instaló la idea de que el lenguaje y en particular el significado de las palabras estaba, digamos, representado en sus propios espacios en el cerebro, digamos, en sus propios circuitos que estarían dedicados a eso específicamente. Nosotros hicimos una investigación ahora que en realidad, se enmarca en un conjunto de investigaciones a nivel mundial, que ya tienen algunos años, ¿no? Que es para ver hasta qué punto esto realmente es así. Y hay varias investigaciones que han mostrado que en realidad el significado de las palabras genera activaciones, picos de activación en circuitos cerebrales que están especializados para mediar la experiencia del significado de esas palabras en el mundo. Por ejemplo, cuando uno escucha una palabra como un verbo que denota una acción corporal, ¿no? Una uh-huh. palabra como saltar, caminar, correr, sí. Parte de los circuitos cerebrales que se activan y que contribuyen a que vos comprendas esa palabra o que la puedas producir, la puedas utilizar en una oración, son los mismos circuitos que a vos te permiten efectivamente saltar, correr, o sea, mover los pies, ajá. ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el lenguaje de algún modo llega, cala hondo en nuestro cerebro y, digamos, estira sus manos hasta los recovecos en los cuales está asentada nuestra experiencia corporal y nuestra interacción con el mundo. Nosotros lo que hicimos fue hacer el primer experimento que trata de explorar esta relación en una tarea lingüística que es muy cotidiana, que es la escritura al teclado, ¿no? El teclado de una computadora. Uh-huh. Y la tarea es muy sencilla. En realidad, los participantes tenían que ver un verbo en la parte superior de la pantalla y escribirlo en la parte inferior. Eso era todo, copiar verbos. Ahora, la tarea de copiar verbos es una tarea motora. Uno tiene que utilizar el circuito, los circuitos motores, ¿no? Uh-huh. Tiene que hacer movimientos físicos para poder ejecutar las palabras con las manos y los dedos. Sí. Y eso también es interesante porque escribimos con las manos, no escribimos con los pies, no escribimos con la boca, o sea, escribir es una actividad específicamente manual. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue crear 3 categorías de verbos. Había verbos que denotaban acciones manuales, como agarrar, borrar, fregar, uh-huh. Otros verbos que denotaban acciones con otras partes del cuerpo, como saltar, morder, sentarse, uh-huh. Y verbos que no denotaban acciones manuales, verbos abstractos, como pensar, imaginar, recordar. Lo que observamos en concreto fue que el tiempo que una persona tarda para comenzar a escribir los verbos que denotan acción es mucho mayor que el que tardan para escribir los verbos abstractos. Es decir, cuando vos tenés que escribir un verbo que denota un movimiento corporal, tardás más que cuando escribís un verbo que no denota movimiento corporal. ¿Y por qué sería esto, doctor? La explicación es esta, es que como el significado de las palabras no está flotando en su propio campito cerebral cognitivo, uh-huh. sino que recurre a los mismos circuitos que te permiten llevar a cabo movimientos corporales, cuando vos tenés que escribir un verbo que denota una acción corporal, los sistemas motores del cerebro están haciendo 2 cosas. Por un lado, están moviendo los dedos para que vos puedas escribir, sí. Pero también tienen la tarea agregada
de procesar el significado de esas palabras. El resultado, por decirlo sencilla y metafóricamente, es que le estás haciendo hacer dos cosas al mismo sistema, y esa sobrecarga de tareas hace que se demore. Lo más interesante fue que la demora que vimos se daba para todos los verbos motores, pero era particularmente mayor para los verbos manuales. Es decir, por ejemplo, si las dos palabras que yo tengo que transcribir, ¿no?, en teclado, ¿no?, una es saltar y la otra es pensar. Pensar la voy a escribir más rápido que saltar, porque saltar voy a estar pensando en saltar también, además de escribirla. ¿Sería algo así? Sería exactamente, sería eso. Entonces, pues, a un mismo circuito cerebral le vas a estar pidiendo que haga dos cosas: que mueva los dedos al circuito motor, ¿no?, para escribir, y que además procese el significado de esa acción motora. En cambio, cuando escribís un verbo como pensar, el sistema motor está haciendo una sola cosa, está moviendo los dedos, digamos. No tiene la carga añadida de procesar el significado. Y como te decía, algo interesante fue que esa demora era mayor para los verbos manuales. Sí. O sea que además de que esto muestra que el significado del lenguaje recurre a estos circuitos motores, también te muestra que es una relación muy fina, de modo tal que no es solamente que se evoque un significado motor de acción, sino que cuanto más específico es, si estás evocando un significado de una acción de las manos, y vos estás usando las manos en particular, la sobrecarga, esta demora que observamos va a ser mayor todavía. Y estamos hablando de décimas de segundos, ¿no?, en escribir cada una de estas palabras, o sea, en lo que tarda, digamos, el cerebro en recepcionar y poder escribir esas palabras. Diferencias de décimas de segundo entre una y otra. Sí, de hecho, menos te diría, estamos hablando de milésimas de segundo. Milésimas, claro. Más Adolfo, o menos, sí, perdón, continúa. No, sí, o sea, hay muchísimas investigaciones que nos muestran cuál es el curso temporal del procesamiento lingüístico. Mira, cuando vos lees una palabra, tardás más o menos unos 170 o 200 milisegundos en procesar su información, su sonido, digamos, cómo suena la palabra. Claro. Cuando tardás unos 400 milisegundos en acceder a su significado, y en esta prueba del teclado estamos viendo que el comienzo, o sea, para comenzar a escribir la palabra, uno puede tardar aproximadamente unos 600, 700 milisegundos. ¿Este hallazgo en qué nos beneficia o en qué los beneficia a ustedes como para seguir investigando sobre el tema? Bueno, mira, número uno, como te decía, nos permite seguir sumando evidencia en contra de esta idea muy arraigada de que el lenguaje está flotando en su propia cajita cognitiva y que no tiene nada que ver con otros sistemas cerebrales, ¿no? Claro, como que se conecta todo. Exactamente, sí, exactamente. En última instancia, el lenguaje lo que hace es conectarse con otras parcelas de nuestra experiencia tal cual las representa el cerebro. Entender esto tiene por lo menos dos implicancias. Una es educativa, digamos, ¿no? Conocer cómo se organiza el lenguaje a nivel cerebral es importante porque nos permite tomar decisiones más informadas a la hora de diseñar estrategias didácticas, pedagógicas, para favorecer la adquisición, ya sea del lenguaje materno, ¿no?, digamos, en instancias en el jardín, por ejemplo, o el aprendizaje de lenguas extranjeras en cualquier momento de la vida. Y también tiene implicancias clínicas. ¿Cuáles serían esas implicancias clínicas? Venimos trabajando hace tiempo con pacientes que padecen de enfermedad de Parkinson. Sí. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda más prevalente del mundo, después del Alzheimer. Y bueno, está en crecimiento, cada vez la cantidad de la población que presenta Parkinson es mayor, y las edades de comienzo del Parkinson son cada vez más bajas. Entonces, esto genera unas presiones económicas y sociales muy fuertes, ¿no? Porque los seres humanos estamos viviendo cada vez más tiempo, pero esa longevidad mayor, que es un éxito de la ciencia y de la medicina, en parte, también implica unas responsabilidades y problemas que antes no había, ¿no? Antes no teníamos un porcentaje de la población tan grande que superara los 60, los 70 años. Entonces, un desafío importante para la ciencia ahora es
favorecer lo que se llama detección temprana o preclínica. Sí. Es decir, una enfermedad como Parkinson tal vez se manifiesta por primera vez a los 55, 60 años, pero antes de eso comienza un proceso de atrofia cerebral en ciertas partes del cerebro que puede llevar 15, 20 años. Imagínate 15, 20 años de circuitos que se van atrofiando hasta que en un momento llegás a vos verlo clínicamente, ves los temblores, ves toda la manifestación clínica de la enfermedad. Sí. Como nosotros estamos viendo que el significado de ciertas palabras depende de los circuitos motores del cerebro, y esos son los circuitos que se ven afectados tempranamente en Parkinson, estamos diseñando tareas que básicamente nos permiten ver cuál es el rendimiento de los pacientes al procesar estos verbos. Y hemos encontrado en algunos estudios que en etapas muy muy tempranas de la enfermedad, los pacientes de Parkinson tienen dificultades específicas para procesar estos verbos de acción, y no otros tipos de palabras. Y en un estudio por ahora hemos visto que ese déficit no solamente sucede en pacientes, sino que también sucede en hijos de los pacientes que presentan una mutación genética que les confiere una alta vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad. Perfecto. Entonces, esto es una forma de... La lógica es esta, ¿no? Dado que esos circuitos se especializan para procesar ciertos significados de palabras, la idea es, a lo mejor podemos utilizar esas palabras como una forma de espiar cuál es el estado de esos circuitos, ¿no? Ajá. Claro. Y bueno, es una manera entonces de acercar lo que en principio es una pregunta teórica, ¿no? A una dimensión concreta que puede tener un impacto en un ámbito muy concreto. Claro, que se puede llegar a ayudar a calmar un poco, ¿no? Una enfermedad como la del Parkinson, por ejemplo. Claro, es una enfermedad, el Parkinson como otras demencias, digamos, que no tienen cura, ¿no? Claro, por eso digo a calmar un poco. Claro, exactamente. Buenísimo. Y es así, ¿no? La idea es, cuantas más herramientas tengamos para detectar tempranamente estas enfermedades, todavía no tenemos cómo curarlas, pero cuanto antes intervengamos vamos a tener mayores chances de que los clínicos hagan su trabajo de rehabilitación, entrenamiento, para mitigar la sintomatología que eventualmente vendrá. Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones y a seguir trabajando en el tema. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, y que tengan una muy buena semana. Igualmente Gracias, para vos. 9 de la mañana, 22 minutos, seguimos en Mañana Federal.